Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista exclusiva en el marco de FES México 2026, la tercera edición aquí en el país. Tengo el gusto de hablar con Ricardo Barro, él es Sales Director Latam de KTL. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Mile, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes. Un gusto una vez más. Nos vimos en Guatemala, nos vemos aquí en FES México. Bueno, Ricardo, sabemos que México lanzó recientemente una convocatoria exclusiva para almacenamiento standalone por 935 megavatios. ¿Qué oportunidades abre esta nueva convocatoria? Bueno, lo vemos de muchas perspectivas. En realidad vemos que México se sigue abriendo al mundo del almacenamiento cada vez con más proyectos, no solamente los proyectos híbridos que ya se venían dando, o la convocatoria de proyectos privados, la mixta, y ahora nos sorprende con este lanzamiento. Se venía escuchando que lo podía hacer, pero no esperábamos que fuera tan pronto. Claro. Y entonces lanzar una convocatoria de 900 megas pidiendo mínimo 3 horas, hace que estemos hablando de una oportunidad de mercado de 3 gigawatt hora prácticamente. Entonces, abre una oportunidad adicional. Es uno de los usos, digamos, conocidos de los sistemas de almacenamiento y donde CATL tiene soluciones ya conocidas que esperamos poder implementar muy pronto. Y en ese sentido, ¿qué configuración tecnológica creen que será más competitiva o más demandada, si se quiere, aquí en México, considerando estas oportunidades y también que el mercado va hacia el almacenamiento? Sí, bueno, hemos visto que eso depende mucho de cómo se analice, digamos, los sistemas de almacenamiento en cada mercado, ¿verdad? ¿Para qué se requiere? ¿Cuál es el uso específico que se le va a dar? Y ahí hay oportunidades de 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas o más. Hemos visto ahora incluso oportunidades en otros mercados, como veíamos ahora en Guatemala, de proyectos de 6 horas. 6 horas. Incluso. Pero en México, en concreto, digamos, la regulación lo que está pidiendo es un mínimo de 3 horas. Entonces, la mayoría de proyectos se están especificando a 3 horas, a pesar de que hemos estado viendo algunos proyectos que sí están demandando 4 horas. Esto es por el estudio de interconexión que se realiza, que al desarrollador se le exige este número de horas. Entonces, evidentemente, entre más horas se exija, digamos, el precio específico de la batería, esto es dólar por kilowatt hora, pues baja, porque hay algunos equipos, digamos, de la inversión que se diluyen en el costo total. Hay economías de escalas que benefician, pero cuando son de 3 horas, de todas maneras es un buen tamaño para que los proyectos sean viables y tengan buenos números, especialmente con estos volúmenes, ¿verdad? Que ya hablamos de cientos de megawatt hora y en algunos casos que ya hemos visto de gigawatt hora. Claro. ¿Y están viendo una demanda real en el mercado con esta convocatoria? Es decir, ¿van a participar con proyectos que están ahí? Sí, lo que estamos viendo hoy en día es que hay muchos de estos desarrolladores que evidentemente están haciendo todo lo necesario para poder presentar sus proyectos en la convocatoria. Hay muchas exigencias técnicas que solamente el fabricante, digamos, les puede suministrar. Entonces, en ese sentido, tenemos una demanda, una carga de trabajo importante. A la espera de que luego dictaminen, ¿verdad?, cuál va a ser el resultado de esta convocatoria. Que una vez se asignen los proyectos, pues que se puedan llevar a un cierre financiero y ya a una etapa de construcción. Que para eso falta un tiempo, pero vemos que todo este desarrollo ha sido con tanta celeridad que se prevé que ya los primeros proyectos estén siendo entregados, algunos para finales de este año y otros el próximo año. Estamos ya incluso en algunos de los de la primera convocatoria en una fase de negociación ya bastante activa con contrato y demás. Y entonces esperamos que podamos empezar a cerrar los primeros, pero sí se está viendo tanto volumen que hay que saber enfocar los esfuerzos y discernir, ¿verdad?, cuál es la etapa de cada uno de ellos. Hay algunos que van a presentarse en las convocatorias próximas y entonces lleva un poco más de tiempo. Pero hay otros que ya fueron asignados en la convocatoria y entonces ya se están preparando para ser implementados. Sí, también considerando que las fechas y los plazos son bastante acotados, ¿no?, de cada una de las convocatorias y que lanzaron todas juntas, si se quiere, que el gobierno lanzó muchas juntas. Entiendo que también es evaluar, bueno, qué proyectos tienen más probabilidad de avanzar en esos esquemas y de poder llegar a ser operativos, ¿no? Así es. Bueno, si nos reencontramos en FES México 2027, ¿qué te gustaría que haya sucedido? ¿O cuántos megavatios te gustaría que ya estén ahí suministrados? Bueno, esperamos que el mercado realmente ejecute lo que ahora mismo está asignándose, ¿verdad? Que son varios gigawatts en potencia, que esto implica gigawatt hora en almacenamiento, que es lo que a nosotros nos interesa, pero
pueden ser escalas desde 1 hasta 5 gigawatt hora que pudiera estarse implementando en cuestión de año, 2 años. Eso es lo que esperamos. ¿De mercado o de ustedes, de la compañía? De mercado. Nosotros siempre apuntamos a la mayor cuota de mercado. Las exigencias nuestras son bastante fuertes y siempre apuntamos a ser el número 1. Pero ya estamos incluso teniendo un pipeline de proyectos de varios gigawatt hora, entonces esperamos que se empiecen a ejecutar, que luego de esta asignación la gran incertidumbre va a ser llevarlos a ejecución, que eso muchas veces implica la parte ya no de permisos, porque eso es lo que realmente el mercado o el gobierno está acelerando, sino que es la parte del cierre financiero, que muchas veces ahí es donde se toma un plazo de tiempo. Pero si todo se llega a ejecutar, realmente estaremos viendo probablemente a México como el principal mercado de Latinoamérica. ¿De Latinoamérica? Sí. Muy bien, bueno, me quedo con esa frase final para el cierre de la entrevista. Muchas gracias, Ricardo, y volvemos a hablar para ver cómo avanzaron esos proyectos y esos temas de almacenamiento. Muchas gracias y gracias por seguirnos.